tuvieron la dicha de poder disfrutar de grandes artistas, como el caso de Venezuela 4, que curiosamente pudieron asistir a ese evento casi completo. Logramos reunirlo después de muchos años. Sí. Y para todo. Estaba el maestro Laguna. Faltaba el maestro Laguna. Obviamente, pero no podía venir. Bueno, nosotros vamos, la primera pieza que tocamos se denomina San José, la segunda Euclides, del maestro Ricardo Mendoza, y ahora vamos a tocar una pieza que se llama Dulce de Coco, que es una pieza brasilera, un chourinho, porque si le decimos chorro suena feo, también se dice chorro, pero es chourinho. Se llama Dulce de Coco y es del compositor Jacob Betancourt, que se llama Jacob dos Bandolines.